Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta con nosotros para analizar lo que ha estado sonando fuerte en las redes sociales y en la prensa rosa turca. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a hablar de una supuesta confesión íntima de Kerem sobre Hande que, según los rumores, ha impactado profundamente a la actriz. Sí, lo sé, esto suena jugoso. Antes de que nos lancemos de lleno a analizar todos los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, noticia o análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande, como saben, ha sido objeto de fascinación y especulación desde que se conocieron en el set de Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores sobre un romance fuera de la ficción comenzaron a circular. Después de meses de negaciones y evasivas, finalmente confirmaron su relación, para el deleite de sus fans que los bautizaron como Anker. Un nombre que sin duda resonó con fuerza en las redes sociales y se convirtió en un grito de guerra para todos aquellos que creían en su amor. Pero como todos sabemos, su cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, anunciaron su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. El mundo entero se sintió un poco más triste ese día, como si una pequeña chispa de alegría se hubiera apagado. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Sin embargo, la sombra de su romance pasado siempre parece seguirles, como un eco persistente de un amor que fue intenso y, para muchos, inolvidable. Y es aquí donde entra en juego esta supuesta confesión íntima de Kerem. La información que tenemos es un poco confusa y fragmentada, pero parece que Kerem habría hecho una declaración, durante una entrevista, en una conversación privada que se filtró a la prensa, o incluso en un evento público donde, quizás sin darse cuenta de las consecuencias, dejó entrever sus verdaderos sentimientos sobre sus sentimientos hacia Hande y sobre cómo su relación lo impactó profundamente. La fuente de la información es variada, desde tweets anónimos de cuentas de chismes hasta fuentes cercanas a Kerem que han hablado con la prensa bajo la condición de anonimato. Como siempre, la verdad se encuentra en algún punto intermedio, y es nuestro trabajo desentrañar la realidad de la ficción. Lo primero que tenemos que entender es que este tipo de información siempre debe ser tomada con pinzas. Los medios turcos, al igual que los de cualquier otra parte del mundo, a veces tienden a exagerar, a malinterpretar o incluso a inventar información para generar titulares y conseguir clics. La prensa rosa, en particular, vive de la especulación y el drama, y no dudarán en torcer la verdad para crear una historia jugosa. Así que debemos analizar todo con ojo crítico y tratar de separar los hechos de la especulación. No nos dejemos llevar por el torbellino de emociones y rumores, mantengamos la calma y analicemos la evidencia con cuidado. Dicho esto, los rumores apuntan a que la confesión de Kerem habría estado relacionada con el arrepentimiento. Al parecer, habría expresado cierto remordimiento por cómo terminó su relación con Hande, reconociendo que quizás cometió errores y que la extraña. Algunas fuentes incluso afirman que habría dicho que Hande fue la mujer más importante de su vida y que se arrepiente de no haber luchado más por mantener la relación. Imagínense la magnitud de esas palabras. ¿Realmente las dijo? ¿Fueron sacadas de contexto? Esas son las preguntas que debemos hacernos. Imagínense el impacto que esto habría tenido en Hande. Escuchar a tu expareja decir algo así, especialmente si la ruptura no fue en los mejores términos, puede remover muchas emociones y sentimientos. Es natural que Hande se haya sentido impactada, confundida o incluso molesta. Podría haber despertado recuerdos de momentos felices, de sueños compartidos, y también de las razones por las que la relación no funcionó. Es un cóctel de emociones que puede ser difícil de procesar, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Pero, ¿por qué Kerem habría hecho esta confesión? Hay varias posibles explicaciones. Quizás simplemente estaba siendo sincero y quería expresar sus verdaderos sentimientos. Quizás se sentía culpable por cómo terminó la relación y quería aliviar su conciencia. O quizás estaba buscando una forma de acercarse a Hande nuevamente con la esperanza de reavivar la llama del amor.
También es posible que estuviera tratando de limpiar su imagen pública, presentándose como el arrepentido y sufriente. Después de todo, la imagen lo es todo en el mundo del espectáculo, y una confesión pública de arrepentimiento podría ser una jugada estratégica para ganarse el favor del público. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la confesión de Kerem ha generado una gran controversia y ha reabierto el debate sobre su relación con Hande. Muchos fans de Anker han recuperado la esperanza de una posible reconciliación, mientras que otros consideran que es mejor que ambos sigan adelante con sus vidas por separado. Los foros de fans y las redes sociales están ardiendo con discusiones acaloradas sobre el tema. Algunos están convencidos de que su amor es indestructible y que están destinados a estar juntos, mientras que otros creen que es hora de cerrar ese capítulo y mirar hacia el futuro. Ahora, hablando de Hande, ¿cómo ha reaccionado a todo esto? Bueno, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido silencio, lo cual es comprensible dada la naturaleza sensible de la situación. Sabemos que Hande es una persona reservada, y es probable que esté procesando la información en privado antes de hacer cualquier declaración pública. Sin embargo, fuentes cercanas a ella aseguran que se siente sorprendida y confundida por las palabras de Kerem. Algunos afirman que Hande no se esperaba esta confesión, especialmente después de tanto tiempo. También se dice que está lidiando con sentimientos encontrados. Por un lado, se siente halagada de escuchar que Kerem todavía tiene sentimientos por ella. Es un reconocimiento de que su relación significó algo importante para él. Por otro lado, le preocupa que todo esto reviva viejos dolores y le impida seguir adelante. Reabrir heridas del pasado nunca es fácil, y Hande podría estar preocupada por el impacto que esto pueda tener en su vida actual. Recordemos que desde su separación de Kerem, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo al actor KanyLDRM. Aunque nunca han confirmado oficialmente su relación, se les ha visto juntos en varias ocasiones, y los rumores de un romance son cada vez más fuertes. Las fotos de ellos juntos disfrutando de cenas románticas o escapadas de fin de semana han alimentado las especulaciones y han mantenido a los fans en vilo. En este contexto, la confesión de Kerem podría complicar aún más las cosas para Hande. Podría poner en peligro su relación con Kaan o incluso generarle problemas con sus fans, quienes aún sueñan con verla de nuevo con Kerem. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y Hande podría estar sintiendo el peso de tener que tomar una decisión que complazca a todos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en rumores y en la información que ha salido a la luz en los medios. La verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente está pasando entre ellos y cuáles son sus verdaderos sentimientos. Nosotros, como meros observadores, solo podemos especular y teorizar sobre lo que podría estar sucediendo en sus vidas privadas. Lo que sí podemos decir con certeza es que su relación ha sido un tema que ha apasionado a miles de personas en todo el mundo, y que cualquier noticia o rumor sobre ellos siempre genera una gran expectación. El fenómeno Anker trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Su historia de amor se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, y la idea de una posible reconciliación sigue siendo un sueño para sus fans más acérrimos. Y hablando de expectativas, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Creen que Kerem y Hande tienen alguna posibilidad de reconciliación? ¿O piensan que es mejor que sigan adelante con sus vidas por separado? ¿Creen que la confesión de Kerem es sincera o simplemente una estrategia publicitaria? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Queremos saber lo que piensan. No sean tímidos y compartan sus teorías con nosotros. Ahora, antes de que nos despidamos, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado en este vídeo. Hemos analizado la supuesta confesión íntima de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, los rumores sobre su arrepentimiento y sus sentimientos hacia la actriz, y el posible impacto que todo esto ha tenido en Hande. Hemos recordado su historia de amor, su separación y las especulaciones sobre sus vidas amorosas actuales. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de la confesión de Kerem y las implicaciones que podría tener para Hande. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Nos encanta compartir con ustedes toda la información y los chismes sobre sus estrellas turcas favoritas. Nuestro objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, y esperamos haberlo logrado con este vídeo. Y hablando de favoritos, queremos agradecerles de todo corazón por seguirnos y por apoyar nuestro canal.
Significa mucho para nosotros. No podríamos hacer esto sin ustedes. Su apoyo y sus comentarios nos inspiran a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de irnos, queremos recordarles que nos dejen sus comentarios y opiniones sobre todo lo que hemos hablado en este vídeo. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que es sincera? ¿Qué consejo le darían a Ande? Queremos leerlos. Sus opiniones son importantes para nosotros y nos ayudan a crear un mejor contenido en el futuro. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Anchor, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que asegúrense de estar suscritos y de activar la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.